Toque final de Bichos de Campo y unos minutos para recordar primero que el 1 de mayo, a pesar de los feriados confusos que confunden las cosas, se celebraba otra vez el Día del Trabajador. Y yo recogí por esas horas una declaración de Jerónimo Momo Venegas, titular del Gremio de Trabajadores Rurales, la UATRE, reivindicando la situación del trabajador rural, que en general siempre se dice lo contrario. Digamos, cuando se quiere hablar de las malas condiciones laborales se dice, mirá el peón de campo que mal está, y él hacía como una reivindicación decía, no está tan mal en comparación con otros sectores. Y me quedó picando y quería preguntarle, ¿qué tal, Momo? ¿Qué tal? Gracias por venir. Si esto lo dijiste vos, esto que... Sí, es real, real. Yo digo... ¿Y en qué te apoyás para decir eso? Bueno, en el trabajador rural. Los trabajadores rurales que están registrados tienen todos los beneficios como cualquier otro trabajador rural. Lo que pasa es que en el sector agropecuario hay mucho trabajo infantil, trabajo negro, mano de obra indocumentada, pero todas estas son responsabilidades del Estado. No es que sea la responsabilidad del gremio. El gremio no tiene inspectores de trabajo. Al contrario, el gremio debe reclamar al Estado... Total. Nosotros vamos y pedimos inspecciones y con las diferencias que tenemos con el Estado hoy, al contrario, cuando encuentran trabajadores en negro, dicen que los trabajadores explotados es responsabilidad del gremio, y no es del gremio, es del Estado. Si el Estado cuando aduce que no tiene plata para pagar el 82% móvil, si ellos relevaran a los trabajadores que están en negro, trabajo infantil, mano de obra indocumentada, y todo ese trabajo en negro lo pasaran a trabajadores activos, iban a tener los fondos suficientes para pagar el 82% móvil. Ah, bueno, seguro. Vamos por partes. A ver, un trabajador registrado en el campo, vos decís que está en buenas condiciones, cobra un buen salario, tiene Sí, nosotros tenemos trabajadores que tienen muy buenos salarios porque tenemos distintas actividades. Y hoy estamos en paritaria en las distintas actividades del sector. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros para el peón general logramos un 35.7%. Y la presidenta, cuando dice que no hay techo paritario, miente descaradamente la presidenta, porque a nosotros nos impusieron un 25%. ¿Eso es posible? ¿Cómo? Un Estado puede ser si patrones y trabajadores acuerdan un aumento X. No es posible, pero en este gobierno todo es posible. Todo parece posible. Todo es posible, ¿no? Los intrusaron al Renatre, entraron con gendarmería. Te quería preguntar eso. ¿El Renatre es el Registro Nacional de Trabajadores Rurales? Hoy es Renatea. Hoy es Renatea, hubo una ley del Congreso, por ley, como en el caso de YPF ahora, se estatizó de alguna manera lo que había sido producto de una ley del Congreso hace unos pocos años. Sí, creado por los trabajadores y para los trabajadores, ¿no? Porque esos son beneficios pura y exclusivamente de los trabajadores. Vos hablás de la responsabilidad del Estado en controlar que haya negro o blanco. Total. Digo, en su momento el Estado delegó a través de una ley a trabajadores y empleadores este Renatre. Después, 10 años después, lo estatizó. Pero, ¿qué pasó en el proceso de gobierno? No era, digo... Más allá del gobierno, el Estado en este caso. ¿Pero qué pasó? ¿Dio resultado el Renatre? ¿Vos qué Totalmente. El Renatre, nosotros habíamos pagado cuando asume esta intervención, esta expropiación, como lo quieramos llamar, cuando asume nosotros habíamos pagado más de 260 millones de pesos fondo de desempleo, que hasta la creación del Renatre, el trabajador rural estaba excluido del fondo de desempleo. Y yo me acuerdo haber cubierto la noticia hace unos años de la primer jubilación de un peón. Pero claro, los trabajadores rurales se jubilaban 12, 13 trabajadores por año. ¿Por qué? Porque más de la mitad de su vida la trabajaron en negro. Nosotros ¿qué hicimos con el Renatre? Empezar a hacer relevamiento y hemos crecido que... Yo recuerdo cuando empecé hace 20 años con el gremio había 15.000 trabajadores afiliados. ¿Y hoy cuántos Hoy hay 860.000. Esos son los blanqueados. Esos son los registrados. Y eso es obra del Renatre. Eso es obra del gremio, de la obra social y del Renatre en conjunto, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? El Renatre era una institución creada por los trabajadores y para los trabajadores. El fondo en sí se administraba con las 4 entidades del campo y las 4 del gremio, pero los aportes eran todos de los trabajadores y para los trabajadores. Nosotros lo único que hacíamos era administrar en una mesa tripartita, porque estaba también el síndico del Estado, porque el Estado participaba. ¿Y por qué te parece que si un proceso permitió, digamos, blanquear de 15.000 trabajadores a 800.000 trabajadores, por más que faltaran otros
700.000 sí. o 500.000. Faltaba mucho por hacer, es cierto. Y empezaste diciéndolo eso, o sea que digo, Sí. no lo vamos a repetir. ¿Por qué pensás que un Estado atenta contra un proceso que tuvo resultados? Por más allá, digo, por razones políticas, ¿cuál es la explicación que Claro, esto es una persecución política hacia mi persona, ¿sí? Y hacia la organización. Me niego a pensar que una política de Estado se defina en persecuciones políticas hacia una persona. Hacia una persona, sí. A mí me pusieron preso. Sí, si no se moviliza el gremio a lo largo y a lo ancho del país, todavía estaría preso. Más digo, este tema es una represalia que toman contra el gremio. Quieren desguazar al gremio a través de una ley. Cuando la presidenta dice que se termina el trabajo de sol a sol, ¿sí? La jornada de 12 horas, está mintiendo también. Un trabajador que está registrado no trabaja 12 horas, trabaja 8 horas. Puede trabajar aquel que está en negro, aquel que no alcanza, digamos, las políticas de gobierno, las políticas de Estado. De repente hay muchos dirigentes gremiales hace años, algunos gordos de la CGT, que se hacen los otras y se llevan bien con todos los oficialismos. Claro. Y así sobreviven, digo, en su cargo, en sus gremios. Esta persecución política que vos denunciás, ¿tiene que ver con no te arrepentís de haber jugado políticamente? Es decir, en vez de hacerte el sota como otros dirigentes gremiales. No, para nada. Yo, la 125, que fue uno de los quiebres que tuve yo con el gobierno, yo defiendo la producción, porque defender la producción es defender las fuentes de trabajo y es defender la economía del país. Este país vive de la producción agropecuaria. Ahora la rentabilidad que va a tener, digamos, la economía que puede tener el gobierno va a ser de la soja. El gobierno, desde las retenciones que le pone al campo, es realmente el manejo de la economía de ellos. Pero digo yo, ¿cómo no voy a defender la fuente de trabajo? ¿Cómo no voy a defender el sustento de mis trabajadores y la economía del país? ¿Y qué ruido te hace? Y ese fue un quiebre que hizo que este gobierno, como yo no pienso como ellos y como digo las cosas, realmente me está persiguiendo, ¿no? ¿Qué te suena esa frase, van por todo? Y es que vienen por todo. Yo esto lo decía hace 4 meses atrás. Hoy lo dicen ellos mismos, hasta en los afiches ponen vamos por todo. Yo digo, este tema de YPF, yo estoy de acuerdo porque si lo han hecho como un gesto nacionalista, pero bienvenido sea. Yo pienso en mi nación, pero tendrían que haber expropiado el 100% y no el 51%. Porque si expropian el otro 49%, quizás se estén expropiando a ellos mismos. Acá tendríamos que haber expropiado el 100%. Bueno, claro, el grupo de Jonasi, para empezar. ¿Y cómo te parece que sigue este proceso? Porque queda mucho tiempo de gobierno, de gestión de Cristina. Bueno, y las tensiones parecen cada vez más virulentas. Deteriorándose, ¿no? Nosotros entendemos que ahora cuando se normalice la CGT tiene como mínimo 4 puntos de una, que es el 82% móvil de los jubilados, el mínimo no imponible, que es un impuesto distorsivo que se paga con el sudor de la frente de los trabajadores y que inclusive en algunos casos les ha llevado el aguinaldo a algunos trabajadores. Bueno, el impuesto hay que sacarlo, esto no puede seguir y además tiene que haber asignaciones familiares para todos los trabajadores. No puede haber trabajadores de primera y de segunda. Acá no puede un trabajador porque gana 5.000 pesos no cobrar la asignación familiar. Nos tenemos que ir, pero una muy breve. ¿Estás preocupado? ¿Crees que la CGT se unifica para hacer frente a esto? No sé si va a ser unificación, pero sí que va a haber una mayoría de los gremios que apoyamos a Moyano. Bueno, veremos. Muchas gracias, Momo, como siempre. No, gracias. Esto fue Bicho de Campo y nos vemos el viernes que viene, capaz, seguro, que sin traje.